Mi idea es cumplir el tiempo, porque ya sé que empieza, esta es la hora del hambre, que la gente empieza a tener ganas de irse al refrigerio afuera. Entonces el que queda siempre de último le toca como correr un poquito. Primero dos cositas, pues cuando aparecía la foto ahí me veían sin barba, que soy el mismo, soy la misma persona, pero mi esposa me dejó dejarme la barba en las últimas semanitas, entonces por eso. Y el otro aspecto que aparecía era, pues hace 15 días justamente estaba en Granada haciendo la defensa de mi tesis doctoral, que es parte de lo que les voy a compartir sobre el tema de alfabetización informacional en Iberoamérica. Entonces ustedes son como privilegiados, además de los que estuvieron en el jurado del doctorado, de conocer algunos de estos resultados que ya otras personas pues han ido conociendo por los recursos web que se han creado a nivel de alfabetización informacional en Iberoamérica. Entonces son como privilegiados, por decirlo así, de conocer parte de estos resultados centrados en lo que habla esta mesa, y es en los usuarios. Entonces ese era pues como un primer momento. Quisiera como hacer una consulta, y es quiénes de los que están en el auditorio conocen los recursos, sea el blog, la wiki, Facebook, todos los recursos web 1.0 y 2.0 que tratan sobre alfabetización informacional en Iberoamérica. ¿Quiénes de aquí lo conocen? Bueno, no son tantos, entonces como no son tantos voy a arrancar con eso. Entonces esta charla viene con el patrocinio de Alfabetización Informacional Colombia, que es un recurso web que hemos creado para recoger todo lo que a nivel de Colombia se está haciendo en formación de usuarios, específicamente en alfabetización informacional. CI2, que es competencias informáticas e informacionales en Colombia, y es tratar de recoger no solo lo que están haciendo las bibliotecas para formar en competencias informacionales o en alfabetización informacional, sino para que muchas otras instancias relacionadas con bibliotecas o con otros proyectos están trabajando lo que llamaríamos competencias informáticas, es decir, en nuestros contextos de países latinoamericanos hay que formar en ambas competencias, es decir, en el uso de los dispositivos y en el buen uso de los computadores, y que la gente tenga conectividad, pero no solo quedarse en esa parte, sino llegar a la parte de manejar la información. Y el otro recurso que sería alfabetización informacional Iberoamérica. Entonces ahí están como los recursos. Aquí. Pasemos. Entonces la charla que voy a hablar es lo que dice aquí, no sé si este tiene apuntado, creo que sí. ¿Qué esperan los usuarios de los programas de formación de las bibliotecas universitarias según las lecciones aprendidas que expresan los formadores? La investigación que hicimos fue conocer los formadores y coordinadores de programas de alfabetización informacional en Iberoamérica. Llevan algunos años, no estamos tan adelante como los países anglosajones, pero hay programas de formación desde nuestras universidades y han tenido lecciones aprendidas, es decir, han hecho sus programas, han hecho sus actuaciones con los estudiantes y con los diferentes usuarios, y en esa interacción con los estudiantes, con los usuarios, con los profesores, han ido aprendiendo. Y uno aprende tanto de lo bueno, de lo que le va dando buen resultado, como uno aprende de lo que no le va dando buen resultado. Y lo que buscaba esta investigación era conocer eso, esas lecciones aprendidas, tratar de recopilarlas y que se volvieran una guía en el contexto de Iberoamérica, y no solo de Iberoamérica, sino a nivel mundial, de cómo nosotros estamos viendo la alfabetización informacional, cómo la estamos trabajando y cómo podemos mejorar en esos procesos de formación desde las bibliotecas, pensando pues específicamente en los usuarios, que es lo que les voy a presentar ahora. Bien, eso es lo que les acabo de mencionar, una investigación que quería recoger en Iberoamérica cómo se estaba trabajando el tema de la alfabetización informacional. Vamos a pasar. Estos son algunos de los recursos que se han ido creando. O sea, esta investigación ha sido una investigación que yo llamaría ciencia 2.0, es decir, en la medida en que se iba investigando, se iban creando recursos para ponerlos a disponibilidad de los bibliotecarios o de los profesores que en Iberoamérica trabajan el tema. Entonces hemos creado, por ejemplo, el mapa de alfabetización informacional en Iberoamérica, y es cada una de estas cositas es una biblioteca universitaria o una biblioteca pública, normalmente son más las bibliotecas universitarias, que tienen un proyecto de alfabetización informacional. Entonces aquí está el link, se muestra cómo conocer, y su objetivo era primero identifiquemos, es decir, en el contexto iberoamericano tenemos que conocernos quienes estamos trabajando el tema para empezar a generar redes. Y el otro recurso que se creó es el wiki de Alfin Iberoamérica. En este wiki en estos momentos hay más de 2.750 contenidos
que serían artículos, libros, videos, diferentes contenidos publicados por autores iberoamericanos sobre el tema de alfabetización informacional. Es decir, es una recopilación, un estado del arte de lo que hay en alfabetización informacional en Iberoamérica, que se ha ido construyendo con el apoyo de muchas personas que comparten sus recursos. Bueno, la investigación, voy a hablar rápidamente porque si no el hambre nos va a acosar, y la investigación buscaba en su metodología, que era cuantitativa y cualitativa, en un primer momento identificar cuáles eran los programas en universidades de Iberoamérica que realmente estaban trabajando alfabetización informacional. Es decir, las bibliotecas universitarias tienen la formación de usuarios desde hace muchos años. Es una formación de usuarios que uno podría decir que es tradicional en muchas bibliotecas, es decir, se le enseña al usuario la visita guiada, se le enseña al usuario a usar el catálogo y se le enseña al usuario las bases de datos. Desde nuestra concepción eso es una alfabetización informacional tradicional. Es decir, todo lo que hemos visto en esta conferencia es que los usuarios están queriendo otras cosas, hay otros recursos, pero muchas bibliotecas universitarias siguen teniendo, cuando uno preguntaba cuáles son sus actividades de formación, siempre quedaban esas tres: visita guiada, el catálogo y las bases de datos. Pero si uno les preguntaba, pero es que la alfabetización informacional o las competencias informacionales son 6, 7 competencias que van desde la búsqueda hasta la publicación o la comunicación. Esas otras competencias ustedes la trabajan, ¿no? Entonces, cuando veíamos realmente lo que se ha hecho muchas veces en nuestras bibliotecas de formación de usuarios es trabajar solo una competencia, que es la búsqueda, pero las otras competencias que tienen que ver con la organización de la información, con la publicación o con la evaluación de la información, en muchas bibliotecas no se hacían en la práctica. Entonces, lo primero que quisimos nosotros hacer era identificar cuáles bibliotecas sí están trabajando más allá de la formación de usuarios tradicional, que uno diría, bueno, ya están avanzando en lo que sería alfabetización informacional o competencias informacionales. Entonces, lo primero que hicimos fue recopilar lo que se estaba publicando, lo que se ha publicado en los últimos 25 años de este tema en Iberoamérica. Ese es el resultado del wiki. Hicimos un análisis de contenidos tratando de identificar, por un lado, los casos, es decir, las bibliotecas universitarias que decían ya estamos trabajando alfabetización informacional, y por el otro lado ir haciendo ese estado del arte. Como no siempre publicamos lo que estamos haciendo, creo que los bibliotecarios anglosajones nos llevan mucha ventaja en eso. Es decir, pienso que los bibliotecarios iberoamericanos deberíamos creer más en lo que hacemos. Es decir, uno toma una revista anglosajona y está un artículo de 2 páginas donde tal biblioteca está contando qué hace. Muchas veces en nuestro contexto no hacemos eso, o porque no hay las publicaciones, o porque hay veces creemos que lo que hacemos no vale la pena. Yo siento que los bibliotecarios iberoamericanos deberían creer más con eso, porque hay experiencias muy positivas, pero las conocemos poco. Y solo de pronto en los eventos alguien conoce que tal biblioteca está haciendo tal cosa, pero divulgamos poco. Entonces, la segunda estrategia que hicimos en la investigación, como no publicamos todo lo que hacemos, fue revisar 2.730 sitios web de bibliotecas universitarias de Iberoamérica. Entonces, revisamos 2.730 sitios web de bibliotecas universitarias de Iberoamérica, identificando cuáles de esas bibliotecas ofrecían el servicio de formación de usuarios, que es el nombre más tradicional. Cuando ingresábamos a esa página web específicamente de la biblioteca donde hablaba formación de usuarios, con las variables que teníamos, identificar cuáles estaban haciendo formación de usuario tradicional o cuáles ya estaban trabajando lo que podríamos decir alfabetización informacional, trabajando las 6 o 7 competencias, o por lo menos varias de ellas. Y a partir de ese trabajo, lo que hicimos fue identificar 301 casos en Iberoamérica. Es decir, a partir de este trabajo identificamos 301 bibliotecas universitarias en Iberoamérica que estaban trabajando la formación de usuarios más desde una perspectiva de la alfabetización informacional. Como lo que queríamos era conocer la opinión de los bibliotecarios sobre cómo lo estaban haciendo, qué les había funcionado, qué no les había funcionado, para que el resto de bibliotecarios de Iberoamérica tuvieran esto como una guía, hicimos un trabajo que ya fue más cualitativo, que fue realizar 109 entrevistas a bibliotecarios de toda Iberoamérica. Después hizo el análisis de contenido y todo el asunto, y además se hizo una gran cantidad de encuestas. Por acá están los datos para no ir a dar. La tabla no se ve muy bien, pero les voy a decir finalmente eso. O sea, se encontraron 301 casos de programas de Alfin en Iberoamérica, de más de
en 3.000 universidades iberoamericanas pues, que consultamos. De esos 301 casos queríamos capturar las lecciones aprendidas. Entonces, ¿cómo las capturamos? 113 entrevistas, 139 encuestas, y 37 casos no pudimos ni entrevistar a sus coordinadores o formadores, ni que nos respondieran la encuesta, que estaba hecha en portugués y en español. Entonces lo que hicimos fue volver a la literatura, recoger los artículos o publicaciones que esa biblioteca universitaria, sus bibliotecarios habían alguna vez compartido en algún evento o artículo de revista, y analizar ellos qué decían de cómo lo hacían. Ese es el proceso de investigación, y finalmente logramos capturar las lecciones aprendidas de 289 programas de alfabetización informacional de Iberoamérica. Acá están los países, pues Iberoamérica sería España y Portugal, más los 20 países que conforman Latinoamérica. De esos 22 países que son el concepto de Iberoamérica, 2 hablan portugués, los otros 20 hablan español. Entonces acá están las estadísticas. Como podrán ver, el país que tenía más casos era España, y ahí iban Brasil, pues iban bajando proporcionalmente, y había algunos países de Iberoamérica que no pudimos encontrar casos, como República Dominicana, Paraguay. Es decir, que en la investigación que hicimos no pudimos encontrar que en sus bibliotecas universitarias estuvieran ya realizando programas de alfabetización informacional. Formación de usuarios, uno puede decir que toda biblioteca universitaria lo hace, pero ya el avance de crear un programa de alfabetización informacional trabajando 6 o 7 competencias con diferentes cursos, sea presenciales, virtuales, tutoriales, y eso no lo encontramos. Todo este proceso de investigación, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, dio lo siguiente: de esos 289 casos de bibliotecas universitarias iberoamericanas, después de consultar a sus coordinadores con las entrevistas, con las encuestas o la literatura, organizamos todo lo que ellos nos decían, pues es una investigación cualitativa, donde nos decían, bien, nosotros cómo lo hemos hecho bien, cómo nos ha funcionado bien con las directivas para tener recursos económicos o apoyo, cómo hemos hecho para trabajar el equipo de bibliotecarios para que el programa funcione bien, qué nos ha resultado bien con los estudiantes o con los profesores que reciben la formación, y cómo hemos evaluado de esa interacción con los diferentes públicos que participaron, los bibliotecarios que participaron en esta investigación. Logramos sintetizar 75 lecciones aprendidas de programas de alfabetización informacional en Iberoamérica. Esas 75 lecciones aprendidas están subdivididas pues, en categorías. Unas tienen que ver con lo que dice la propuesta de Graz-Lindauer, es decir, que la alfabetización informacional tiene 3 arenas. Nosotros realmente le agregamos una 4ª arena, que sería la evaluación de la calidad. Entonces, es decir, la alfabetización informacional, hay un contexto social y organizacional donde se desarrolla el programa de alfabetización informacional, es decir, cada universidad es diferente, cada universidad tiene una realidad diferente que pasa por lo económico, pasa por lo cultural, pasa por lo social, pasa por su mismo país. Entonces hay una realidad que afecta a un programa de Alfil, es decir, los programas de Alfil no pueden ser iguales en todas las universidades ni en todos los países, porque hay un contexto que lo puede determinar. Otra de las variables son los procesos de enseñanza e investigación. ¿Qué son los procesos de enseñanza e investigación? Es decir, las lecciones aprendidas referente a cómo enseñamos este tema. Es decir, cómo los bibliotecarios o profesores que trabajan la formación de alfabetización informacional en Iberoamérica en estos programas, qué lecciones aprendidas se han tenido en el enseñar, es decir, en el preparar sus contenidos, en el interactuar con esos usuarios, pero desde la posición de formador. Eso daría, eso nos da antes 20 lecciones aquí, 20 lecciones aprendidas de este proceso, 17 lecciones aprendidas de los procesos de aprendizaje, que son lo que realmente los usuarios decían. Es decir, esos mismos formadores, a través de sus encuestas, a través de la interacción con esos usuarios, habían identificado que muchas veces los usuarios van dando pautas para el programa de alfabetización informacional. Por eso lo que funciona en una universidad no tiene que funcionar exactamente en otra, porque los usuarios son distintos, su contexto es distinto, pero hay algunas pautas que se repiten. Y finalmente, en evaluación de la calidad encontramos 14 lecciones aprendidas. Lo que yo les voy a compartir en los 5 minutos que me quedan es que dijeron los bibliotecarios iberoamericanos que los usuarios habían respondido en la medida en que iban haciendo los procesos de formación, que les iban diciendo qué querían, qué funcionaban esos procesos de alfabetización informacional,
Como lo que quiere la mesa es recoger la visión de los usuarios, por eso me voy a centrar solo en eso. Listo. La tabla es muy grande, entonces no se alcanza a ver, pero voy a explicarlo más bien. Lo primero que nos decían los bibliotecarios iberoamericanos que participaron en la investigación, las 289 universidades y sus programas de Alfin, era este punto, la que más se repitió de las lecciones aprendidas. Los programas de alfabetización informacional tienen que ajustarse a las diferencias y exigencias disciplinares. Es decir, no es lo mismo un programa de alfabetización informacional para medicina que un programa de alfabetización informacional para artes. Ahorita Marta nos mostraba una de las estadísticas. Siempre es muy llamativo que en el área de medicina el tener competencias informacionales es como innato. Hay una cultura académica en la medicina, el hecho mismo de que exista Medline desde hace muchísimos años. Es decir, para los médicos es obvio que tienen que buscar información actualizada, tienen que ir a las bases de datos, tienen que coger los papers, los journals, tienen que estar lo más actualizado, y en su cultura académica desde que son estudiantes de pregrado eso se va volviendo como unas competencias informacionales que para ellos son innatas. Pero hay otras áreas del conocimiento que eso no es tan común. Hay áreas del conocimiento donde las revistas son su fuente de información primordial, pero hay áreas del conocimiento donde los libros son su fuente de información primordial, y hay otras donde son los nuevos recursos. Entonces lo primero que nos decían es: los usuarios quieren una alfabetización informacional de acuerdo a sus disciplinas, y eso sería un punto. Es decir, es un punto crítico porque hay universidades como la misma UNAM, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Buenos Aires, que tenemos más de 100.000 estudiantes o 200.000 estudiantes. Entonces decir, bueno, hacer un programa de alfabetización informacional masivo es complicado porque es que tenemos demasiadas competencias. Y lo que los usuarios están diciendo que funciona mejor en estos programas a nivel de Iberoamérica es cuando los programas de Alfin se ajustan a su disciplina, que es ahí un primer llamado. Recuerden que estos son lecciones aprendidas, las lecciones aprendidas las podemos asumir como llamados que nos están haciendo para que las cosas nos funcionen mejor. Entonces ese fue el primer llamado que encontraron desde los usuarios. El otro punto que se encontraba desde los usuarios en estas lecciones aprendidas es mejor rendimiento académico y científico. Es decir, las bibliotecarias nos decían, mire, empezamos a tener más usuarios participándose en los programas, empezamos a tener más usuarios en los cursos cuando empezamos a cambiar nuestra estrategia de marketing. Ahorita Nieves hablaba un poquitico de eso. Cuando las bibliotecas se dieron cuenta que es que hay que venderle a los estudiantes la idea de que los programas de alfabetización informacional lo que permiten es que mejore sus notas, que mejore su rendimiento académico, decirle al profesor o investigador es que si usted toma nuestros cursos usted puede tener mejor ranking para estar mejor clasificado en los niveles de investigación de sus países, porque hay profesores que no saben que existe EASY y Scopus y que hay rankings. Hay profesores incluso universitarios que no conocen eso, y eso es parte de la formación en alfabetización informacional que tendrían con ellos. Entonces, una lección aprendida es que los programas de Alfin hay que venderlos. ¿Para qué son? Para que se hace formación de usuarios y específicamente alfabetización informacional, para que sea esos estudiantes o sea esos profesores tengan más competencias informacionales. Y los estudiantes, ¿para qué quieren tener más competencias informacionales? Para tener un mejor rendimiento académico mientras están en la universidad, y que a su vez cuando se gradúen y lleguen al mundo de la empresa, de las organizaciones, esas competencias informacionales les sirvan para hacer inteligencia competitiva, les sirva para hacer gestión de conocimiento, les sirva para otras cosas cuando ya se gradúen. Y a los profesores e investigadores universitarios para que les sirva a un mejor desempeño en su docencia, en la medida en que un profesor sea más actualizado. Yo recuerdo cuando estudiaba que tenía un profesor que tenía los mismos acetatos de hace 10 años. Entonces, claro, los compañeros que se graduaban le contaban a uno que era el mismo acetato. Ese profesor, frente a su comunidad de estudiantes, ya tiene una visión negativa. Es decir, el profesor o investigador lo primero que tiene que mostrar es que es alguien que estudia, que está actualizado, que tiene que estudiar para toda la vida, y eso es parte de la vocación de ser profesor o investigador. Entonces hay que mostrar eso, para qué sirven los programas de Alfin. Lo otro que nos decían los bibliotecarios iberoamericanos es que sus programas de Alfin empezaron a mejorar cuando diagnosticaron que los estudiantes o los profesores, los que reciben la formación, tienen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Es decir, no es lo mismo un estudiante de ingeniería
a un estudiante de otras áreas. ¿Por qué no es lo mismo? Por esa misma cultura informacional, por esa misma realidad, por esa misma área de los estudiantes, aunque son generalizaciones. Un estudiante de literatura es distinto a un estudiante de ingeniería, y eso ocurre en cualquier lugar del mundo y es parte de su vocación. Por eso estudió una carrera y no estudió otra. Es el de ingeniería, es rápido, le gusta, o sea, hay características que se van dando comunes, y los programas de Alfin deben tener eso en cuenta. Es decir, tienen que tener que la formación debe ser con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, y hay que conocer esos ritmos y estilos. Una de las cosas que hemos ido encontrando en la investigación es que los estudios de usuarios tradicionales ya no sirven, porque los estudios de usuarios tradicionales realmente eran estudios sociodemográficos. ¿Qué edad tienes? ¿Qué estudias? Eran estudios muy sociodemográficos. Pero en el mundo de hoy lo que necesitamos es más estudios de comportamiento informacional, de information behavior, que realmente permitan que este estudiante en específico, cuál es su comportamiento informacional, qué información es que necesita, qué sabe previamente, y la biblioteca qué formación le puede servir para que él pueda tener un mejor desempeño. Entonces encontramos ese punto. El otro que encontramos es vincular con trabajos concretos de los cursos. Los bibliotecarios nos decían, mire, muchos de nuestros cursos eran muy genéricos, eran para todos los estudiantes de la universidad, pero eran genéricos, o sea, el estudiante salía de ese curso y después no entendía para qué le podía servir para su clase o para tal o cual materia. Que empezaron a ellos a descubrir que en la medida en que los cursos de alfabetización informacional tenían presencia de profesores de las diferentes dependencias acompañándonos, y que los cursos de Alfin tenían actividades que el mismo profesor después iba a evaluar y que iba a tener una nota, el estudiante, pues por la nota misma y por encontrarle una utilidad práctica, empezó a tener una actitud diferente frente a la formación. Entonces ese era un cuarto aspecto que encontramos, es decir, la formación en Alfin tiene que tener para los estudiantes un sentido concreto. ¿Para qué sirve? Yo para qué estoy yendo a este curso de bases de datos, ¿para qué me sirven las bases de datos? O yo para qué estoy yendo a este curso de evaluar información, ¿eso para qué me va a servir en mi academia, en mi vida profesional, en la vida? Es decir, cambiaba la motivación en la medida en que entendían para qué podía servir. Y lo mismo pasaba con los profesores. En los profesores universitarios, acá hay muchos, pero yo también soy, entonces puedo decir, hay veces somos muy arrogantes, creemos que nos las sabemos todas. Pero es reconocer que en la medida en que cambia la tecnología, en la medida en que el mundo académico es cada vez mayor, tenemos que estar aprendiendo toda la vida. Y las competencias informacionales son también para nosotros, es decir, hay bases de datos que nosotros no sabemos utilizar, hay software para evaluar información que no sabemos utilizar. Si uno le pregunta, ¿cuántos de aquí nos sentimos capaces de hacer data mining? ¿Cuántos de aquí nos sentimos capaces? Es decir, no solo es para los estudiantes, es decir, también es para profesores e investigadores, porque el mundo de la información y la tecnología está cambiando tan rápido que todos tenemos que, lo que se dice la UNESCO de aprendizaje permanente, también es para nosotros y obviamente para los bibliotecarios. Y pues voy a llegar solo hasta la quinta, porque si no van a empezar a sonar el estómago de muchos, y es las competencias informacionales son una labor que permite cambiar el posicionamiento de las bibliotecas. ¿Qué nos decían los bibliotecarios iberoamericanos que logramos entrevistar en las encuestas? Y es que en la medida en que ellos fueron mejorando sus programas de alfabetización informacional, la visión que tenía la comunidad académica, es decir, estudiantes e investigadores de la biblioteca, empezó a cambiar. Eso que nos mostraban ahorita del ICUAL, que hay veces las expectativas están por aquí, lo que la gente los mínimos, con la alfabetización informacional se empezó a ver que cambiaba la actitud de los profesores frente al bibliotecólogo. Es decir, empezaban a ver a ese bibliotecólogo como alguien, un profesor que un bibliotecólogo le podía aportar, el estudiante lo mismo. Es decir, ellos vieron que un programa de alfabetización informacional en una universidad, cuando está bien hecho, ayuda al posicionamiento de la biblioteca. Y que muchas de las bibliotecas iberoamericanas, gracias a los programas de Alfin, han logrado que sus recursos económicos no se rebajen. Es decir, ha cambiado su posicionamiento frente a su universidad, frente a su rector, frente a sus estudiantes, frente a sus profesores, y eso les ha permitido a ellos seguir creciendo como biblioteca en uno de sus servicios, pero que ese servicio sería como lo que se dice en el marketing. En el marketing se dice que hay productos estrella, hay vacas lecheras, en el marketing se dice eso, hay distintos tipos de productos. Uno podría decir que la alfabetización informacional, si
si se hace bien, es uno de los productos estrellas de una biblioteca. ¿Por qué? Porque permite posicionar a la biblioteca frente a su comunidad académica. ¿Cuál es el reto? Porque ya no nos da el tiempo, y es que esa alfabetización informacional hay que hacerla de acuerdo a lo que pide la comunidad académica. Es decir, muchas veces tenemos que empezar a crear más tutoriales. Los países anglosajones, a mí me encantan muchos, tienen juegos para aprender alfabetización informacional, videojuegos. Es decir, tenemos en el contexto iberoamericano, con nuestra cultura, con nuestros recursos económicos, tenemos que ir dando pasos para que esta formación sea cada vez más ajustada a lo que necesitan los usuarios y a lo que nosotros podemos hacer. Entonces, lo que les quería compartir pues era eso, porque no nos da el tiempo, y pues muchas gracias a todos.